Hola a todos. El presidente del gobierno de Colombia, Gustavo Petro, estará en carga, esperemos, hasta el 7 de agosto del 2026. Todavía un año y algo más. Digo esperemos porque si analizamos los movimientos políticos que está organizando, podríamos estar al frente de alguien que se va a perpetuar en el gobierno para muchísimos años más. Ahora bien, el presidente del gobierno de Colombia es hijo de la doctrina política de Fidel Castro. Fidel Castro ha instruido muchos de los mandatarios o muchos de los nuevos socialistas del siglo XXI alrededor de Latinoamérica y no solo. En Canadá teníamos un digno heredero de Fidel en todos los sentidos, pero también en España el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, es parte de esta ola o de esta oleada que poco a poco trata de agarrar con su ideología muchos de los gobiernos occidentales, entre estos el de Colombia sin duda. Si nosotros analizamos las gestas de Gustavo Petro, podemos llegar a la conclusión que este mandatario ha tenido una actitud con el Congreso muy autoritaria. Tal vez, y subrayo tal vez, pienso que en el fondo Gustavo Petro tenga buenas intenciones. O sea, en el sentido de que él tiene en su ideología, o él se preocupa, según ideología, por el pueblo. Creo que las intenciones que él tenga sean probablemente en favor del pueblo. Sin embargo, tiene unas ideas económicas, políticas y democráticas que son totalmente equivocadas. De un punto de vista económico, sin duda, Gustavo Petro está totalmente despegado de la realidad. De un punto de vista político, no tiene el tacto y no tiene la capacidad de negociar con sus adversarios, lo que debería ser un proceso de construcción de idea, termina resolviéndose en una serie de berrinches. Y estos berrinches, poco a poco, demuestran su carácter autoritario, dispótico y muy desapegado a lo que debería ser un diálogo político normal. Finalmente, el lado más el lado democrático que debería tener cualquier presidente que gobierna una democracia, se ve que poco a poco está abandonando la forma de manejo de Colombia y poco a poco se está pareciendo cada vez más a lo que eran los dictámenes y la guía política de Fidel Castro para tomar el control del continente. Una guía política que comienza con unas elecciones democráticas y poco a poco convierten un país con todos sus defectos democrático en una dictadura. En el caso particular de lo que es la doctrina de Fidel Castro, se ve sin duda en el vecino de Colombia, Venezuela. Vemos Venezuela con la llegada del chavismo en que se ha convertido. El objetivo de Gustavo Petro es llegar al mismo resultado. Repito, Gustavo Petro probablemente en el fondo se preocupa por su pueblo. Tienes intenciones probablemente legítimas. Sin embargo, Gustavo Petro es también un autócrata, al igual que fue Hugo Chávez y al igual de muchos otros líderes que representan el socialismo del siglo XXI. Gustavo Petro ha empujado muchas reformas de una forma, a mi criterio, muy autoritaria. La reforma de las pensiones, la reforma del Código de Trabajo, del derecho laboral colombiano. Pero la movida final de Gustavo Petro, y yo creo que los colombianos deberían preocuparse, es bastante aterradora, sobre todo si estudian la historia de su vecino, de Venezuela. Hugo Chávez llegó al poder en 1998 con una aplastante mayoría. Empezó poco a poco a erradicar todas las instancias
democrática que había en este país. Empezó una guerrilla en contra de los jueces y en todas las instancias que representan en cierta medida la separación de poderes adentro de una democracia. Poco después de haber sido electo como presidente, Hugo Chávez indice una asamblea constituyente. Esa asamblea constituyente tuvo el objetivo de destruir la democracia en Venezuela y poco a poco construirse un gobierno y una constitución que le permitieran perpetuarse en el poder de por vida y dejar ese poder a sus sucesores. El digno sucesor de Hugo Chávez, sin duda, lo podemos ver hoy día, podemos apreciar hoy día sus gestas, es Nicolás Maduro. Entonces, creo que de un lado, probablemente Gustavo Petro tiene una genuina preocupación por su pueblo. Pero esa preocupación por su pueblo es una preocupación ideologizada y lo vemos en el interés que tiene el señor Petro en fomentar una asamblea constituyente que cambiaría una vez para todas las raíces democráticas de ese país. Una constituyente, obviamente, donde si él logra la mayoría, diseñaría una constitución en función de los intereses políticos y de la ideología de Gustavo Petro. De un punto de vista económico, sin duda, Gustavo Petro no acierta en el mundo en que vivimos los retos que cada país tiene que enfrentar, pero acertar esos retos y convertir su país en un país próspero no es el objetivo de Petro. El objetivo de Petro, si se estudian los casos de Venezuela y otros casos que hay en la región, es perpetuar su ideología política y agarrar el poder total y absoluto en Colombia. Ahora, los legisladores colombianos, los jueces colombianos y los que pueden parar este declive democrático tienen que tener muchísimo cuidado, porque, repito, una constituyente podría cambiar dramáticamente el futuro y la suerte de Colombia. Si se analiza, sin ir muy lejos, viendo los vecinos de ese país, de ese bello país sudamericano, si se analiza lo que han hecho, es muy claro y es muy evidente que poco a poco los objetivos de Petro son lo que dicta el manual que había detallado Fidel Castro y lo que Fidel Castro había enseñado a todos sus herederos políticos. Colombia, al mismo tiempo, es un país que tiene una historia democrática y un debate político importante en su interior. Y es un país que tiene suficientes capacidades culturales y suficientes fuerzas políticas para contrarrestar ese declive democrático en el cual puede caer el país. Sin embargo, la situación por Colombia no es simple y está en un serio peligro de convertirse en una futura Venezuela. Todo dependerá, primero que todo, del debate político adentro de la Asamblea y del debate jurídico. Sin embargo, la constituyente que quiere impulsar el señor Petro es la forma, es la llave que permitirá al Ejecutivo, al gobierno, tener el control sobre todos los poderes y sobre el concepto de separación de poderes entre el gobierno y los otros órganos del Estado que deberían garantizar la democracia en un país. Veremos qué pasa. Todavía queda un año de Gustavo Petro en Colombia, pero será un año seguramente muy difícil. Recuérdate de suscribirte al canal, darme tu like, compartir este vídeo entre tus amigos si te gusta. Muchas gracias.